Hola, bueno, ¿cómo les va? En un video anterior, yo les presenté un poco el contrato de colaboración, los contratos de agrupamiento, ¿no? A partir que están incorporados en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1442. Vimos una estructura general de los contratos, vimos la aplicación supletoria de las normas contractuales, o sea que es un contrato que no es un sujeto de derecho. Y ahora vamos a ver particularmente, vamos a empezar cada uno de los contratos, este tipo de contratos, estos contratos asociativos. Y en primer lugar me toca desarrollarle el negocio en participación. Bueno, el negocio en participación, si bien es nueva la incorporación en el Código Civil y Comercial, en realidad es la antigua sociedad accidental que estaba en la ley de sociedades, pero yo celebro, así como la doctrina en general celebra, esta incorporación en el Código Civil y Comercial, donde clarifica todo este grupo de contratos como contratos y que no se le aplican las normas del derecho societario, que fue una larga discusión anterior que, bueno, vamos a dejarla superada, porque además esta serie de charlas que le presentamos tiene como objeto estudiantes y profesionales de ciencias económicas y, bueno, profesionales del derecho que les interesa las nociones básicas de estos contratos, una introducción a este pensamiento jurídico de la empresa. Como ya les dije en el video anterior, pero bueno, me gusta repetirlo en cada uno de los videos por si a alguno le interesa un contrato en especial, por ejemplo el negocio de participación, y quiere abordar solamente el estudio de estos contratos. Yo le voy a decir qué bibliografía un poco yo recomiendo y qué bibliografía abordé para prepararme para hacer esta esta conversación, esta charla de no más de 30 minutos por contrato. Yo, para mis estudiantes, obviamente, de ciencias económicas, siempre tienen el manual de Derecho Privado de José María Cura, que tiene ese equilibrio de simplificar lo complejo. Segundo, bueno, antes que todo eso, siempre yo voy por la bibliografía, pero en realidad debería ir primero que todo con lo más básico, que es el Código Civil y Comercial, que además lo vamos a leer insistentemente. Yo tengo, fíjense que tengo totalmente escrito, subrayado, me gusta poner las referencias que yo hago y encuentro con otras normas, con todo el sistema normativo y anotaciones que a mí me parecen importantes. Yo recomiendo eso para todo el mundo, porque me parece un buen sistema, a mí me resulta, y bueno, siempre insisto con esto, con escribir los libros, para encontrar las cosas mucho más rápido. Yo estaba diciendo Código Civil y Comercial, este manual de Derecho Privado de José María Cura, que yo lo recomiendo, vuelvo a decir, lo recomiendo no solo para los estudiantes de ciencias económicas, lo recomiendo incluso para abogados que quieren hacer una lectura rápida de distintos institutos. Me parece un equilibrio interesante entre
simpleza y complejidad. Otro igual equilibrio encuentro en esta colección jurídica de la empresa, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que además tiene también un buen equilibrio en esto, no solo en el tema, vamos a decir, en el tema de conocimiento, sino también en el tema precio, porque al hacerlo el Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene un descuento para los profesores de Ciencias Económicas y está a muy buen precio al público en general. O sea que mi recomendación, contratos asociativos de la colección de pensamiento jurídico de la empresa. Aquí va. Y en tercer lugar, también un muy buen equilibrio, una buena encuadernación, buena letra, muy interesante, creo que un precio razonable, también contratos asociativos de Percivale de la editorial R.I.U.S. Me parece, bueno, ya un poco más complejo, siempre con el nivel académico que lo acostumbra. Perdón, ese era el rector de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Echeverri, en contratos asociativos, ¿no? Bueno, dicho todas estas recomendaciones para abordar el estudio de estos contratos, negocios asociativos, bueno, voy a empezar con el primer contrato asociativo y los voy a dar conforme el orden que sigue el código, así también es más fácil para quienes los está siguiendo, los está estudiando, encontrar. A medida que los va encontrando en el código, tiene uno a uno los vídeos. El primer vídeo de la parte general, segundo el vídeo que es negocios, el negocio en participación, y así sucesivamente vamos a ir encontrando. El negocio en participación lo encontramos en el artículo 1448. Como hacemos siempre, Código Civil y Comercial, lo vamos a leer juntos. Nunca, yo siempre digo lo mismo, que lo hago para mí, y como lo hago para mí lo recomiendo a los demás, no importa cuántas veces lo hayamos leído, volverlo a leer, especialmente porque nunca leímos tantas veces el Código Civil y Comercial por más años que tengamos en esta. Yo ya creo que llevo en el foro, llevo casi 40 años, y de recibido de abogado 34 años, y son muchos los cambios normativos, legislativos y demás. Y yo siempre ya me propuse, siempre por más veces que haya leído una norma, volverla a leer. Incluso uno que está hace tantos años en el foro, leer los códigos procesales, siempre volverlo a leer. Siempre, nunca creer ya sé todo o ya lo sé. No sé tanto. Entonces siempre lo volvemos a leer. Por lo tanto, a mí siempre me van a encontrar leyendo. Sí, leo. No recito de memoria. No me gusta hacer eso, siempre hay cosas que uno se olvida, siempre hay cosas que quedan en el tintero. Entonces, lo mejor es leer la norma y explicarla, ¿no? Entonces, yo les propongo eso, leer juntos. Eso sí, para leer hay que tener el Código Civil y Comercial mínimo en la mano. Entonces, ténganlo y vamos a leer. 1448, negocios de participación, van a ver que está en la sección segunda. El negocio de participación tiene por objeto la
realización de una o más operaciones determinadas. Primero, fíjense que si bien puede ser más de una operación, tienen que ser determinadas, ¿eh? No, el negocio en participación tiene esa característica, un fin determinado, ¿no? Un negocio determinado, uno o dos o tres, pero son negocios determinados. La responsabilidad, me fui de artículo. Uno más, operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes. Esto también es importantísima. La aportación común, otra de las características, es para uno o más negocios determinados. Segundo, característica, tiene aportaciones comunes, ¿no? Aquí aparece el elemento de la aportación común, el aporte. Pero no tiene, por favor, no lo confundamos con la sociedad. No hay afecto, no hay la affectio societatis, no hay un capital social, no hay un sujeto de derecho ni nada. Mediante aportes comunes y a nombre personal del gestor. No tiene denominación, no está sometido a requisitos de forma, ni se inscribe al registro público de comercio. ¿Qué importa? Bueno, acá esta norma es fundamental, ¿no? Fundamental. Y fíjense, miremos algunas de estas características que no son pocas. Primero, aparece primero un objeto determinado. Yo no tomaría como menor el objeto determinado. Uno o más negocios determinados tiene. Segundo, hay un fondo común. Tercero, aparece la figura de un gestor. La figura de un gestor, esto es muy importante. Acá hay una figura de un gestor, o sea, va a estar el gestor y él o los partícipes, él o los gestores, él o los partícipes. Y acá va a haber en este contrato una comunidad donde hay roles diferenciados, hay roles diferenciados. Una de las primeras características, nos dice la ley, no tiene el artículo que les acabo de leer, no tiene denominación, no está sujeta a requisitos de forma, y no se inscribe. Estos son los no y no. Y fíjense cómo en esto empieza a dejar muy en claro que no es sociedad, ¿no? Y acá, figura del gestor, lo primero que yo separo puede traer un poco de cómo funciona esto, es la figura del gestor y la del socio partícipe, ¿no? Figuras diferentes. ¿Qué norma se le aplica a este gestor? Porque, fíjese, no es un gestor, se le puede aplicar supletoriamente las normas de la gestión de negocios, ¿no? Que las normas de gestión de negocios estamos en 1781 y subsiguiente. Pero acá sí hay una obligación convencional, o sea que no se aplicarían de todas las normas de la gestión de negocios, se aplicarían las partes pertinentes a las normas de gestión de negocios, especialmente en estas relaciones entre el partícipe y el gestor, las relaciones de rendición de cuentas. El gestor, nos empieza a decir así, actuación, responsabilidad. La primera pregunta es, ¿qué normas se le aplican? Le aplicamos, pero las normas que se le aplican obviamente son las de esta sección primero, obviamente las del contrato, las normas generales del contrato, obviamente. Segundo, vamos a específicamente no es gestión de negocios en los términos del 1781, o sea, no es una gestión de negocios en los términos del 1781, acá hay una gestión
gestión, es un gestor, pero convencional. Por lo tanto, yo creo, yo opino, que sí se le aplicarían supletoriamente las normas de la gestión de negocio. Por otro lado, las normas generales de la administración, pero ojo, porque la ley deja muy en claro que no se le aplican las normas del derecho societario. Sin embargo, a mí permítanme, quien está administrando un negocio ajeno, que en este caso lo administra, porque el gestor va a ser quien lleva adelante el negocio, va a tener que rendirle cuentas al partícipe, así sea de manera contractual, tiene que actuar. Yo acá tengo varias preguntas. Uno, ¿le podemos aplicar las normas del 159? Yo creo que sí, en términos generales. En términos generales yo creo que sí. Y no habría que tenerle miedo a esto de que la ley nos dice que no le debemos aplicar las normas del derecho societario. Es un principio general que yo lo comparto, que es buenísimo, está buenísimo, porque las normas del derecho societario ya nos empezamos a confundir con los sujetos como sujeto de derecho, es peligroso, hay normas más complejas, hay normas que de orden público, bueno, no es lo mismo, a esto voy, no es lo mismo, pero sobre la administración, ¿por qué no? Fijémonos, vamos al 159, digamos, ¿por qué no le podríamos aplicar, ¿no? Por ejemplo, 159, estamos muy lejos de 159, acá, 159. Bueno, los administradores de las personas jurídicas deben obrar con lealtad y diligencia. Está bien, saquemos, no es un administrador de personas jurídicas, obviamente es un gestor. Punto. No vamos a confundir las naturalezas jurídicas. Pero no debería actuar con lealtad y diligencia. Sí, creo que es la pauta de conducta que adopta casi todas las figuras. No puede perseguir ni favorecer intereses contrarios ante las personas jurídicas. Bueno, en este caso no podría perseguir intereses contrarios a los que representa, obviamente. Si en determinada operación tuvieran por sí un depósito, pero debe hacerlo. Bueno, los demás, por interpositar persona deberá hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso el órgano de gobierno o abstenerse de cualquier intervención relacionada con esta operación. En realidad, creo que acá lo más importante es el deber de lealtad y diligencia, que tanto está en el 159 como el 59 de la Ley de Sociedades Comerciales. En realidad creo que lo más importante es que poder tomar esta pauta, la lealtad y la diligencia, como una pauta de buena administración que se toma, y hay muchas normas en el código que hablan de una manera de la diligencia y la lealtad, o la diligencia de vida, especialmente de la diligencia, ¿no? El 361, el 774, el 361 habla de la debida diligencia, el 774 habla de la diligencia apropiada, el 1317 habla de la razonable diligencia, 1735 habla de la diligencia debida. Bueno, hay muchas pautas en distintas figuras que hablan de la diligencia. Obviamente la lealtad es indudable que entre el patrimonio gestionado, entre el partícipe y el gestor, debe haber un deber de lealtad, ¿no? Debe haber un deber de lealtad porque está administrando un patrimonio ajeno. O sea que esta pauta sí creo que la debe seguir la de lealtad y diligencia, por más que la ley nos diga que no aplicamos. Y creo que lo dice razonablemente, estoy totalmente de acuerdo con esto. Es un contrato, pero ¿por qué no aplicarle de forma razonable estas pautas? Yo estoy totalmente de acuerdo en la aplicación de estas pautas.
Eh, entonces acá tenemos dos figuras muy importantes, la figura del gestor y la figura del partícipe, ¿no? La figura del partícipe que aporta un poco el capital, aporta el capital, pero no participa en la administración ni en la representación, ¿no? Participa sí en las ganancias, en la medida de la rendición de cuentas. ¿Dónde tenemos? Perdón, vamos a 4. Voy a volver a nuestro negocio en participación, ¿no? En 1450 dice: partícipe es la parte del negocio que no actúa frente a los terceros, no tiene acción contra estos ni estos contra él, en tanto no se exteriorice la apariencia de una actuación común. Bueno, en realidad este es un socio que está oculto hacia los terceros, ¿no? De alguna manera. Y si se exterioriza la solidaridad. O sea, si exteriorizo quién es el partícipe, bueno, lo hago solidario también. Yo acá me había anotado sobre los fondos de negocio. Bueno, obviamente el partícipe tiene sí, vamos a decir, un derecho de información sobre los negocios, pero esto es en la relación entre el gestor. Vamos a colocar bien en claro dos relaciones diferentes. Una entre el gestor y el partícipe, dos entre el partícipe y los terceros. Frente a los terceros solo tiene, vamos a decir, visibilidad el gestor. El gestor es el que representa estos negocios y que tiene visibilidad. El partícipe está oculto, pero el partícipe obviamente tiene derechos a exigirle al gestor una rendición de cuentas, y de esa rendición de cuentas obviamente retirar sus ganancias del negocio. Ahora, en la medida que se inmiscuye en la administración y se exterioriza quién es el socio partícipe, se le va a aplicar, se le podría aplicar, y hay jurisprudencia, especialmente cuando este negocio, este contrato se llamaba sociedad en participación, sociedades accidentales o en participación, que si estos, vamos a decir, en estos reclamos se exteriorizaba hacia los terceros quién era el partícipe se hacía solidariamente responsable, o sea, podía reclamarle a los terceros, pero también los terceros podían reclamarle a ellos. Y están haciendo aplicable las reglas de los socios comanditarios, ¿no? Que me parece una solución interesante y una buena aplicación del artículo 150. Me parece una aplicación interesante del artículo 150, o sea, hacerlo responsable como si fueran socios comanditarios, ¿no? La rendición de cuentas, fíjense que en el artículo 1451 dice derecho de información y de rendición de cuentas. El partícipe tiene derecho a que el gestor le brinde información y acceso a la documentación relativa al negocio. También tiene derecho a la rendición de cuentas de la gestión y en la forma y en el tiempo pactados, y en su defecto de pacto anualmente al concluir la negociación. Clarísima, esta norma es clarísima, está pautada perfectamente, está la rendición de cuentas del negocio, ¿no? Ahora fíjese que por la característica misma del negocio, ¿cómo es? Seguramente ustedes están preguntando, pero si voy a rendir cuentas, rendición de cuentas, ¿no? Estoy en el 1451, pero también me voy a ir
858/64 del Código Civil Comercial. Y si voy a rendir cuentas, el gestor, ¿quién lleva la contabilidad de este negocio? La contabilidad del negocio la tiene que llevar el gestor, por supuesto. Tienen una contabilidad separada. El gestor tiene su contabilidad, el partícipe tiene la suya. Obviamente el partícipe por las ganancias recibidas paga ganancias y el gestor por su lado tiene su contabilidad. El gestor tiene que llevar contabilidad y rendir cuentas de conformidad con la contabilidad que tiene. El gestor debe llevar contabilidad, este es otro de los puntos, ¿no? Porque si no, ¿cómo rindo cuentas? Si sigamos, hay ciertas particularidades que creo que lo vuelven interesante. También este estudio, ciertas cuestiones que es vamos a decir, simple. No estamos hablando de estructuras complejas, son estructuras simples, pero al ser un gestor y un partícipe, la contabilidad tiene que ser separada. El gestor tiene que rendir cuenta del partícipe y después de estar anualmente concluido el negocio, rinde cuentas y se separan las ganancias. Sigamos. Gestor. Veamos la norma de gestor que habla de porque ¿cuál es la responsabilidad del gestor? Por supuesto que no puede excluir su responsabilidad, porque fíjense en 1449, los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones. Los terceros adquieren derechos, perdón, lo tengo muy allá, así también. Leamos juntos, por favor. Gestor, actuación o responsabilidad. Los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones solo respecto del gestor. O sea, la cara visible del negocio es el gestor y la responsabilidad la asume el gestor. Y los terceros solo pueden accionar contra el gestor. En tanto, no se exteriorice la apariencia de una actuación común. En tanto, no se exteriorice la apariencia de una actuación común. Si se exterioriza la apariencia de una gestión común, el partícipe está autorizando, en definitiva, a hacerse responsable del negocio. Por lo tanto, los terceros podrían ir contra el partícipe y el partícipe contra los terceros. Pero esta exteriorización debe ser clara, ¿no? Por eso es muy importante acá las pautas contractuales. Sigamos. Perdona. Quedan un par de cositas, no demasiadas. Bueno, la existencia de un fondo operativo, contabilidad separada, obviamente, nosotros hablamos de contabilidad separada, hablamos de pago de impuestos separados, etc. Fondo operativo, los bienes deben colocarse a nombre del gestor, el fondo operativo y los bienes de este negocio deben colocarse a nombre del gestor, ¿no? Que tiene una responsabilidad, porque conforme el 1449, ilimitada. El partícipe, fíjense que 1450, el partícipe es la parte del negocio que no actúa frente a los terceros, no tiene acción contra estos ni estos contra aquel. En tanto, no se exteriorice la apariencia de una actuación común. Vuelvo a repetir, es muy importante. Y después, por supuesto,
el partícipe tiene los derechos de información y de rendición de cuenta. ¿Cómo se prueba este contrato? Y acá se prueba de conformidad con el 361 y el 1019 del Código Civil y Comercial. Pues instrumentos públicos, instrumentos privados, hay una absoluta libertad, ahí está la libertad establecida en estos artículos. Y dice que no tenemos mucho más de este contrato. En realidad tendríamos mucho para hablar en cuanto a los ejemplos, pero en realidad es un contrato con estipulaciones simples, con particularidades, porque ustedes van a notar ciertas particularidades. Ahora lo que sigue, que lo vamos a ver en otro video, en el video siguiente, es las agrupaciones de colaboración. Porque para no hacerlo tan largo, ya este video tiene 30 minutos y ya si yo le sumamos las agrupaciones de colaboración nos va a llevar media hora más. Por lo tanto, prefiero entonces acortar un poco. Fíjense que las agrupaciones de colaboración, que es el video que le sigue, también tiene sus características. Todos son contratos asociativos, son contratos en particular, ¿no? Si bien hay un contrato que no es un contrato asociativo, tiene algunas características. Esto del fondo común, un patrimonio de afectación, yo también lo llevo por este lado, que podría tener ciertas similitudes a las sociedades, aunque no lo son, como ese contrato de fideicomiso, ¿no? No es un contrato asociativo, pero tiene ciertas particularidades, ¿no? Con el de sociedad. Tampoco estos son de sociedad, pero tiene cierta particularidad. ¿Cuáles son los contratos de colaboración? Miren cómo los define en 1453. El contrato de agrupación, de colaboración, cuando las partes establecen una organización común. Esto tienen en común quizás con la finalidad de facilitar el desarrollo de determinadas fases, acá está una gran diferencia, determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar resultados de tales actividades, ¿no? Bueno, en definitiva, estos contratos de colaboración, está muy bien puesto el título, tiene como finalidad la eficiencia, ¿no? Hacerlo más eficiente, hacer estas fases más eficientes, más competitivas, económicamente viable, que distintas empresas se unan con por ejemplo, no perdiendo su individualidad, no son estos grupos societarios donde en general estos sí es muy diferente, donde hay casi una relación de subordinación entre ellas, donde en definitiva unas imponen la voluntad a la otra. Pero hay sí contratos asociativos de este tipo, de cooperación. Por ejemplo, hay típicos, por ejemplo, entre Mercado Libre y el Correo Argentino, entre los correos, ¿no? Donde es una parte tan importante son partes importantes ambos en este emprendimiento. Para Mercado Libre, las formas de envío son fundamentales, ¿no? Son fundamentales, por lo tanto, estos contratos de colaboración son muy importantes. Esto por decir algunos, Amazon y otras, hay muchos, por ejemplo, quienes realizan los cajones